sirve para que el pasto esté más verde, para que la hoja sea más grande, para que el maíz capte más luz y con esa luz la transforme en grano, ¿no? ¿Vigorizamos la planta, Walter? Sí, sí, obviamente, sirve para eso. O sea, es uno de los elementos fundamentales, es uno de los principales macronutrientes del maíz. Así que nada, es de suma importancia para la producción de gramíneas sobre todo, ¿no? Tanto Repasamos maíz un como trigo. poquito, prácticamente sin macollaje, sin canopia no tenemos cultivo, esta es la historia, es decir, a partir de la fotosíntesis se genera todo, ¿no? Sí, sí, obviamente. En el caso del maíz, ya hace mucho que dejó de ser macollador, pero sí Ujú. necesitamos que desarrolle hojas para que capture luz y la transforme en grano. Y bueno, hoy en día un poco hay estudios del INTA Balcarce que se han presentado en el IMNI ya y dan cuenta de lo que es toda la caída que estamos produciendo con esta forma de producir en lo que es la materia orgánica. Entonces esto le ha quitado, por un lado, un poco la potencialidad de la herramienta de diagnóstico que tenían los nitratos. Se han sumado otras, el nitrato, el NAM, qué sé yo, la materia orgánica joven, como para poder tener herramientas de diagnóstico, ¿sí? Acordes para poder hacer una buena fertilización. Esto es como cuando vas al médico. El médico, ¿qué te dice? Lo primero que te piden es Análisis. análisis. Exactamente. Exactamente, ¿no? Bueno, para que vos te des una idea, nosotros eh, por ejemplo, en Brasil se hace un análisis de suelo cada 25 hectáreas. Nosotros estamos en uno cada 250, 10 veces más. O sea, Usamos el ojímetro. Claro. estamos bastante lejos todavía, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, es una importante Y no herramienta. es caro, Walter. No, exactamente, no es caro. Un análisis de nitrato hoy debe valer menos de 1.000 pesos. Por eso, comparado con el beneficio es tremendo, ¿no? Sí, sí. Y más que hoy en día, si bien en años húmedos está discutida la importancia de la herramienta como diagnóstico de nitratos, por ahí en años como este pueden tener un poco más de precisión, ¿no? Pero la realidad es A ver, que todo suma para que para tener un buen diagnóstico. es una mala lectura decir, bueno, año húmedo, el nitrógeno es un ion móvil, tiro nitrógeno, yo sé que va a funcionar. Ahora digo, ponerle el límite, digo, no puedo tirar por las dudas, ¿no? Porque después viene contaminaciones de napa, viene evaporación de parte de nitrógeno que por ahí vienen con formas de urea o parientes, ¿no? De lo que tiene que ver con con las partes móviles, las formas móviles, digamos, ¿no? Entonces por ahí no es tirar por tirar, digo, ¿no? Teniendo las herramientas a la mano y con un diagnóstico que cuesta lo mismo, que por ahí a veces un diagnóstico humano cuesta mucha más plata, digo, a ver, y acá estamos hablando de un cultivo que después genera, supuestamente bien manejado, o por lo menos correctamente manejado estos parámetros, beneficios que son muy superiores, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ni de menos ni de más. O Uh-huh. sea, hay un rango Lo en el justo. cual hay que manejarse Uh-huh. para no quedarse de menos y perder plata y para no tirar de más y contaminar, digamos. Es sobre todo con el altísimo costo que tiene lo que es la Hoy el urea fertilizante es caro. en los costos Sí, del sí, maíz. sí, sí, Estamos sí, sí. hablando de que debe estar, no sé los precios actuales, ¿no? Pero andará alrededor de $500 la tonelada, si tenés en cuenta que más o menos se tirarán alrededor de 200 kilos para un maíz de primera, teniendo en cuenta un promedio que puede tener el suelo para esta época de 50 kilos de nitrógeno. Estamos hablando de 200 kilos de urea, estamos hablando de $100, De no es 100 dólares poca que se están plata. tirando por las dudas, claro. Claro, exactamente. Walter, yo por ahí a la pasada dije maíz de Macoyo. Digo, a ver, no hay maíz de doble propósito. No, ya no. Hay maíz, en realidad... Digo, pensaba en el tipo del tambo, no es únicamente ganadería de carne, porque muchas veces el maíz es grano con cuero, ¿no? Es sí, tal vez entrar en el tema que sigue, pero digo, lo vamos a dejar para más adelante. sí. Pero digo, lo pensaba desde ese lugar, no es un furcio ni una metida de pata, ni mucho menos sabía de qué estaba hablando, pero Sí. digo, claro, si uno piensa en el maíz como cultivo,
El maíz, todos sabemos que es declino monoico, que está sobre un solo eje, que tiene las dos flores en el mismo eje, que tiene la tendencia hoy a generar dos espigas y al mismo tiempo a compensar tamaño de espiga en el caso del rendimiento y todo este tipo de cuestiones, pero esto en el cultivo, digo. Sí. ¿Hay maíz de doble propósito todavía? ¿Se ve alguno o tenemos que hablar de sorgo ya cuando entramos ahí? No, el tema es, originalmente el maíz era macollador. Lo que ha hecho que sea una sola vara es el mejoramiento genético a lo largo de los años, y obviamente la especie humana lo ha hecho que pierda la capacidad de macollar. De cualquier manera, hoy en día hay híbridos que tienen más o menos capacidad de macollar. Y para macollar se necesitan dos cosas: la predisposición genética y el ambiente. Altas condiciones de nitrógeno, bajas temperaturas, alta radiación, todas estas cuestiones que hacen que haya mucha comida para lo que es la planta, hacen que se despierten las yemas basales y que empiecen a tirar macollos. En algunos casos, en algunos planteos puede ser interesante, en otros no tanto. Obviamente en planteos ganaderos puede ser interesante por el hecho de que te suma variabilidad en lo que es la humedad cosecha. Y si vos... usándolo como verdeo, ¿no? Claro. Usándolo como verdeo. No como verdeo, sino para usarlo como grano húmedo, para vos lo cosechás y lo metés en la bolsa, después te lo comés, no importa. Distinto es si vos lo tenés que cargar en un camión y entregarlo en la planta, ya te empieza a penalizar el tema de la humedad y demás. Y otra cuestión es que si el año no viene tan bueno y los macollos se producieron, terminan siendo un parásito para la planta. Porque no te producen granos y generaron toda esa estructura de hojas, tallos, que fue a costa de comida para la planta principal, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en día no es un carácter muy deseable el hecho de que macolle. Sí, por ahí en ambientes un poco más marginales puede tener alguna importancia, pero está suplantado por el tema de tener más de una espiga por planta, digamos. Por la prolificidad que le llamamos nosotros. Dejando en claro esta cuestión, vamos concretamente a los cultivos tradicionales, normales, por llamarle de alguna forma. ¿En qué momentos debemos aprovechar, digamos así, el momento de crecimiento para tratar de esto que hablamos recién, de maximizar la utilización, ¿no es cierto? Porque no es tirar el fertilizante por tirarlo, y en cualquier época, aparte del análisis de suelo, digamos, el maíz tiene requerimientos o necesidades en determinados momentos, ¿no? Exactamente, el maíz tiene un momento en el cual la planta deja de depender de las reservas que tiene en la semilla, ¿sí? O sea, para pasarlo en claro, se sembró la semilla, nació la planta, esa planta se come todas las reservas de las semillas y después empieza a hacerse independiente. Tiene que explorar en el suelo. Claro. Y el problema cuando no hay. Independiente en el sentido de que deja de depender de la semilla y pasa a depender del sol, digamos, y de la fotosíntesis. Bueno, un poco antes de eso es cuando se recomienda hacer el análisis. Aparte, más o menos en B3, B4 se recomienda hacer el análisis de suelo para ver cómo está el suelo de nitratos. Le contamos don Pepe de la Rosa, ¿no? B3, B4, 2, 3 hojitas. Sí, perdón, sí, 2, 3 hojas. Se hace un análisis de suelo y en función de ese análisis de suelo se corrige. ¿Por qué? Porque ya está determinado cuánto es lo que necesita en función de un rinde objetivo de nitrógeno el maíz. Entonces se corrige en función de eso, se va a la agronomía, se compra la urea y se tira la urea, el WAN o lo que sea, el Solmix, el fertilizante que uno quiere. Esto sería la arrancada, digamos, ¿no? Claro, sí, o sea, es cuando la planta tiene aproximadamente 10-15 centímetros de suelo, de altura, perdón. ¿Y qué definimos acá, Walter? Ya empezamos a definir, digamos, por lo menos arquitectura de planta, tamaño y todo este tipo de cuestión. Es decir, el maíz genéticamente trae una potencialidad, que es un poco lo que contabas vos. Ahora el tema es darle las condiciones, ¿no? No, claro, exactamente. O sea, hay híbridos que tienen mayor potencial, otros que tienen un poco menos de potencial y por ahí más estabilidad. Y bueno, uno lo que hace es ayudar a tratar de sacar la mayor productividad por unidad de superficie, digamos, para sacar el mayor rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando fertiliza lo hace buscando
buscando ese objetivo, maximizar el crecimiento y maximizar rendimientos y maximizar obviamente el margen bruto, que es lo que termina buscando el productor cuando lo hace, ¿no? ¿Cómo sigue esta cuestión? Digo, hemos definido esto, digo, tenemos necesidad de volver otra vez a hacer seguimiento de la planta, análisis de hoja y todo este tipo de cuestión. Hay muy pocos reportes en los cuales hay respuesta a la refertilización. Obviamente que si viene un año húmedo, que el nitrógeno cuando lo aplicaste, que la planta estaba chica se lavó y demás, bueno, puede haber una probabilidad de obtener una respuesta a una segunda fertilización, ¿sí? Pero bueno, ya esto es más errático, depende de, como te dije, de las condiciones que se vienen dando, de los tipos de suelo, de cómo viene, si tenés un suelo que lo venís cuidando, que está bien rotado y demás, te lo puede entregar el suelo, lo que falta, o si está en un suelo arenoso, bastante chacreado, con poca materia orgánica y demás, y es probable que ahí tenga mucha mayor probabilidad de respuesta que en otros ambientes. Un poco en síntesis, si le erramos el tiro ahora, prácticamente es como que el cultivo sale para otro lugar, ¿no? O por lo menos no conseguimos lo que andamos buscando. Sí, igual, bueno, todo va a depender de cómo sigue el tiempo acá adelante, o sea, no por cómo viene el año no pinta para ser un año donde vamos a tener pérdidas por lavado de nitrógeno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te puede pasar lo que pasó en Pinto la semana pasada, que llovieron 103 milímetros, 150 en Junín, 100 y pico en Lincoln, y frente a esas lluvias el lavado es inevitable. Entonces, frente a esa cantidad e intensidad de lluvias, son las que provocan. Lo perdemos y nos va por Napa, ¿no? Y no todo, pero una parte se puede ir, sí. Bueno, Walter, no sé si queda algo por agregar en lo que tiene que ver por lo menos con fertilización. Hablamos básicamente haciendo hincapié en nitrógeno, pero digo, puede haber alguna otra necesidad en lo que tiene que ver con maíz, ¿no? Sí, exactamente. Sí, también un poco la respuesta también es, hay alguna respuesta, podría haber alguna respuesta a azufre. En realidad es un tanto errática en nuestra zona la respuesta a azufre porque tenemos napa y puede haber el sulfato, que es cómo se encuentra el azufre en el suelo, puede estar en la napa, entonces la respuesta ya es más errática, pero también hay una probabilidad de respuesta. Lo mismo que a zinc. Están los suelos nuestros, ya están por debajo de los umbrales, se dice que para zinc se necesita una parte por millón en el suelo, y nosotros estamos ya por debajo de una parte por millón, y tenemos en lo que es nuestro trabajo, tenemos datos ya de, en algunas campañas, respuesta de hasta 500 kilos por el hecho de agregar zinc, incluso inoculándolo en la semilla. Uh-huh. ¿Sí? Una planta necesita en una hectárea se necesitan alrededor de 150 gramos de zinc. O sea, nada. 150 gramos es nada, para que te des una idea. Y bueno, y eso a veces se logra, te lo incrustan directamente en el fertilizante fosforado, o otra alternativa es la vía foliar, ¿no? Justamente para que quede disponible ahí automáticamente, donde pasa de plúmula o de plántula y se nos empieza a generar la futura planta, ¿no? Sí, para que lo tome rápidamente, ¿no? Uh-huh. El tema es ese, que también lo hemos visto, o sea, la respuesta está, pero bueno, falta seguir estudiándola, ¿no es cierto? La hemos visto también en maíces de primera como en tardíos, así que, pero bueno, eso lo dejamos. ¿Han probado la utilización del puente verde o del abono verde en lo que tiene que ver con los cultivos de cobertura, ¿no? Lo que tiene que ver justamente con el arranque del antecesor, básicamente, porque todos lo sabemos a esto, ¿no? Pero siempre está bueno recalcarlo, no es lo mismo, ¿no? Arrancar sobre un potrero que viene chacreado a una cosa que viene planificada, ¿no? Sí, generalmente, bueno, en esta ocasión estamos hablando de maíz de primera, o sea, sembrados de primera fecha, que es en los últimos días de septiembre, principios de octubre. Cuando hablamos de cultivos de cobertura o cultivos de servicio, como está la moda ahora,
generalmente hablamos de maíces tardíos, o sea, porque precisamos darle un tiempo como para entre lo que es el secado de la especie que se utilizó y que creció durante el invierno y la siembra de maíz, ese mini barbecho, necesitamos dárselo. O sea, Que este año van a ser los mínimos, por otra parte, ¿no? O sea, aparentemente lo que se sembró en fecha, digamos, lo que se sembró en primera, ha sido básicamente el grueso del maíz que hay, ¿sí? ¿Has visto cultivos o sea, has escuchado de productores que van a diferir fecha de siembra de maíz? Sí, generalmente cuando se vienen estos años que vienen así seco, con Digo, esta claro, por la perspectiva de particularidad lluvia del y año. demás, por ahí se escucha un poquito más, que difieren sacando los lotes que tienen napa cerca, ¿sí? Que tienen el pelo de agua ahí en los primeros 2 metros de suelo. Mucha gente cuando se la ve venir así de este grado de sequía, digamos, que estamos teniendo, por ahí prefiere diferir la fecha de siembra, hacer un maíz tardío que se hace de manera más barata, por decirlo de alguna manera, porque utilizás menos semillas, por ahí el suelo tiene más tiempo para mineralizar y terminás usando menos fertilizante. Y a su vez estás poniendo el periodo crítico del cultivo, que es donde se define el rendimiento del cultivo, es un momento del ciclo donde se define el rendimiento del cultivo, allá por febrero, donde las condiciones son más estables y todo esto termina redondeando en un maíz más estable. Lo que hacen los maíces tardíos es tener mayor piso de producción que los de primera. Los de primera tienen mayor techo y los tardíos lo que tienen es mayor piso, digamos, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos por ahí, un poco que estás explicando vos, tiene que ver por ahí con que nos agarra, si ese periodo, ventana, nos agarra en enero, generalmente sabemos todo lo que sucede con el polen, ¿no? Se nos carameliza, se nos hierve, se nos quema el polen directamente, y ha habido años donde, bueno, ha sido un lamento generalizado, ¿no? Por eso también está esta tendencia de tratar de escaparle, vía justamente la fecha de siembra, tratar de escaparle, y del ciclo, por supuesto, tratar de escaparle a este periodo tan crítico y tan complicado. Sobre todo el maíz, un cultivo que marca mucho, ¿no? Es casi un cultivo marcador en lo que tiene que ver con cuestiones de calidad ambiente, ¿no? Exactamente, o sea, es es un maíz perdón, es un cultivo que es muy sensible a variaciones ambientales, entonces por eso también se lo utiliza mucho para lo que es la ambientación, la agricultura de precisión y estas cosas, porque es el que más marca, digamos, la diferencia entre ambientes, ¿no? Y al que más hay que prestarle atención y a su vez, obviamente, más que nada por la inversión que se necesita para llevarlo adelante. Walter, dos cosas. Una, se nos agotó el tiempo. No sé si querés redondear algo o que te crees que quedó algo en el tintero, y por supuesto invitar a la gente de que los moleste a ustedes, tanto en la agencia como en la experimental. Yo supongo que un poco están para eso, y por acá siempre nos tratamos en lo posible de sumar la mayor cantidad de amigos posible y de recordarles, muchachos, bueno, a ver, la gente está acá, tienen el cultivo, siempre sabemos lo que estamos haciendo, pero está bueno a veces la palabra del especialista, ¿no? Un poco esta es la cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros somos una experimental chica, nos conocen bastante, saben que no tenemos ningún problema y que a toda persona que lo ha requerido lo hemos atendido de la mejor manera. Estamos en la sede, acá en San Martín 26, o a veces estamos en el campo, pero... ¿Sigue el 422-515 como contacto? Exactamente. Sigue el mismo número y bueno, nos ubican, nos consultan, se acercan, estamos... la realidad es que yo estuve 5 años en la experimental de Pergamino y siempre les cuento a mis compañeros, yo estuve 5 años en la experimental de Pergamino y creo no haber tenido contacto con ningún productor, para que te des una idea. Uh-huh. Es una experimental donde se hace mucha investigación, pero mucha investigación básica. Y acá creo que el contacto tenemos la ventaja, o nosotros o el productor, de tenernos disponible, nos encuentran cuando quieren, digamos. Y ante cualquier consulta, nosotros siempre estamos para responder, digamos.
Bueno. O no. Si no sabemos, decimos, te averiguo, digamos. Pero no. Lo acaba de escuchar. Siempre atendemos. No tiene forma de errarle. Cualquier cosa, San Martín 26 o al 3388, teléfono fijo 422-515. Si no, los busca por la página de Facebook en INTA del Noroeste o los encuentra vía Google como Experimental de General Villegas. Digo, hay múltiples formas de llegar, no hay forma de errarle, ¿no? Sí, exactamente. Está la agencia virtual también. Uno googlea agencia virtual de INTA y puede hacer la consulta según la especialidad y demás. El ingeniero Walter Miranda, nosotros le agradecemos como siempre y también nos acordamos de la gente de la agropecuaria del Malambo que nos está haciendo posible que este microlinta una vez a la semana lo tengamos al aire y podamos de alguna forma tratar de llegarle a la mayor cantidad de productores posible. Walter, nuevamente gracias. Muchas gracias a vos, Horacio. Esta siembra de segunda, DECALB puede hacer de tu campo el más taquillero del año, porque rendimientos inesperados son resultados de película. Elegí la alternativa más rentable para tus siembras de segunda. Estreno en tus centros de servicio Monsanto. Encuéntrelos en el Malambo Agropecuaria, Ruta Nacional 188, kilómetro 362-200. Teléfono 03-388-423111 y 423222. General Villegas, Buenos Aires. Publicidad exclusiva para la República Argentina. www.decalb.com. Esta siembra de segunda, DECALB puede hacer de tu campo el más